Cápsulas para la vida con el pastor Abner Hurtado. Muchas bendiciones, te habla el pastor Abner Elías Hurtado. Hace algunos días alguien me llamó, una madre me llamó, me dijo: pastor, necesito oración porque mi hijo acaba de ser víctima de la delincuencia. Vino a mi corazón una tristeza, sin embargo, también vino a mi pensamiento la palabra de Dios. Para ti que necesitas consolación, para ti que necesitas un consuelo en este momento, porque posiblemente has perdido algún familiar, has perdido algo muy valioso. ¿Sabes? La palabra de Dios dice en el libro de Corintios, segunda de Corintios, capítulo 1, versículo 3, el apóstol Pablo habla acerca de la consolación. Y él dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Posiblemente estás pasando por un momento muy triste y no encuentras y no consigues consuelo. Pero déjame decirte que Dios nuestro Padre te puede dar consuelo en este momento. Dios te puede dar esperanza. Dios puede traer a tu vida un futuro mejor. El apóstol Pablo dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones. Si en este momento estás pasando por esta circunstancia, quiero que hagas esta oración conmigo. Quiero que repitas conmigo esta oración y di: gracias, Señor, porque en este momento escucho tu palabra y habla acerca de que tú eres un Dios que consuelas. Señor, yo te pido que me consueles. Yo te pido que traigas paz a mi corazón. Te pido, Señor, que traigas, Señor, quietud a mi alma por esta pérdida que he tenido. Gracias, Señor, porque he orado en el nombre tuyo, creyendo que todo lo que pida será hecho. En el nombre de Jesús. Amén y amén. El apóstol Pablo dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a otros, a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros hemos sido consolados. ¿Sabes? Dios es un Dios que quiere y desea consolarte. Bendiciones. Cápsulas para la vida con el pastor Abner Hurtado. Estamos de vuelta a la tierra prometida. Este es su programa La Iglesia del Aire para toda Venezuela y América Latina. Muchas llamadas, muchos mensajes. ¿Cómo recibimos mensajes ahora que tenemos WhatsApp? Los teléfonos se saturan. Bendecimos a todos los televidentes. Gloria a Dios por ellos, los bendecimos, sus vidas. Algunos se empeñan: pastor, pero salúdeme. No estamos. Primero, el programa no es para nombrar a nadie. Segundo, si nos podemos saludarlos, no se nos va el programa y ni siquiera alcanzamos a saludar a todos, porque son miles. Pero los bendecimos. Gracias por estar ahí. Bendecimos a nuestros televidentes. Gracias por los comentarios que hacen a nuestro grupo de WhatsApp. Los bendecimos en Facebook también, en Twitter. Gracias por compartir, gracias por interactuar. Estamos hoy con el tema Gerenciando la Antigua y yo quiero los aportes de llamada esposa, la pastora Anis Milagros, con respecto, esposa, al general Naamán, un hombre que quería poner las cosas a su manera, y gerenciando la Antigua es hacer las cosas como Dios manda, metiendo a Dios en nuestras vidas, metiendo a Dios en nuestros asuntos. Hasta que él no entró en el carril de Dios, no se sanó. ¿Qué me dice mi amada esposa, la pastora Anis? Bueno, interesante el tema, ¿verdad? Gerenciando a la Antigua, y yo digo que bueno, yo digo que no es gerenciando a la Antigua, sino gerenciando será en el tiempo presente, en el tiempo moderno, porque Dios es ayer, hoy y futuro. O sea, lo de Dios no ni se pone viejo. Lo de Dios permanece en el tiempo, nunca pierde vigencia, y la manera de Dios exigirnos a nosotros siempre va a estar vigente. Dios, quizás muchos lo dicen, por eso el tema, gerenciando a la Antigua, porque para mucha gente el buscar la voluntad de Dios
el buscar a Dios en oración, qué quiere Dios para mi vida, hay muchos que desestiman eso y dicen, tú estás orando, preguntándole a Dios, ese no te va a responder, ¿dónde está Dios que no te va a escuchar? Entonces, tú sí estás obsoleto, tú sí, guíate por lo que dicen los economistas, guíate por lo que dice la guía tal, guíate por lo que dice el libro X, Y, Z, guíate por lo que dijo fulanito de tal. Y resulta ser que lo único que prevalece y que tiene veracidad y que se cumple, dice que no pasará, pero ni una jota, ni una tilde de la palabra que Dios ha hablado que no se cumpla. Entonces mucha gente quiere obviar el sistema de Dios, el modelo de Dios, al momento de gerenciar su vida, al momento de gerenciarse a sí mismo, sacan a Dios de la ecuación. Y cuando usted y yo sacamos a Dios de nuestras vidas, cuando usted y yo sacamos al que realmente conoce el futuro, al que sabe del pasado, al que sabe del presente, entonces vamos directo a un fracaso, vamos directo a una ruina, porque Dios es el que ve el futuro. Entonces, pero cuando tú y yo nos dejamos dirigir por el Señor, cuando tú y yo consultamos a Dios, el general Naamán, él llevaba una estructura de cómo creía él que debían el profeta de haberlo tratado, porque él era una autoridad legítima en aquel tiempo, era un hombre de alta estatura, de alta jerarquía. Y entonces dijo, nada, lo normal era que donde este hombre llegaba, como era un general del ejército, un hombre famoso, un hombre que mucha gente lo conocía, todo el mundo lo conocía, y donde llegaba el general Naamán, parece firme porque llegó el general Naamán. Y él estaba acostumbrado a eso, ese era el tipo de modo de gerencia, lo actual para él, lo moderno, a lo que él estaba acostumbrado, ¿sabe? Pero cuando llega donde el hombre de Dios, que es la voz de Dios que representa a Dios aquí en la tierra, cuando llega donde el profeta ni siquiera lo recibe, el profeta no hace un protocolo para hablarle, no, ni siquiera solamente le mandó el mensaje con su criado y le dijo, anda, báñate, lávate 7 veces en el río Jordán y obedece y punto. Y más nada, no le dijo más nada, no le dijo Señor, no vino, no le tendió una alfombra a lo que él estaba acostumbrado. Quizás en aquel tiempo no había alfombra, no sé, pero a todos los elogios, a todo el protocolo, a lo que este hombre estaba acostumbrado. Y eso lo molestó muchísimo, porque eso no era la estructura, la manera, el diseño a la que él estaba acostumbrado. ¿Sabe? Casi nunca nuestro diseño humano encaja en el de Dios, porque Dios está por encima de nosotros. Nosotros somos creación de Dios. Cuando nosotros estamos pensando algo, ya Dios ha terminado con ese pensamiento, ya Dios sabe lo que va a suceder, ya Dios sabe el futuro, ya el Señor lo sabe todo. Entonces cuando el profeta le dice, vaya y báñese en el río Jordán, pero ¿cómo? Este hombre se equivocó. ¿Cómo me va a decir a mí que yo me bañe en el río Jordán? Me zambulle un río tan sucio, un río tan oscuro. No, por favor, si en mi ciudad están los ríos Habana, Farfar, grandes ríos que no son sucios, ríos de aguas cristalinas. Y este hombre me manda, no, yo no voy a aceptar eso. Pero gracias a Dios que había alguien que sí conocía la gerencia de Dios, que sí conocía la voz de Dios. Y quizás para lo que fue antiguo para Naamán, o que lo desestimó, para esa persona que no tenía la investidura física en el mundo natural, era un siervo, era un criado, era alguien prácticamente insignificante, fíjese usted, a los ojos humanos, pero delante de la presencia del Señor era alguien grande, porque conocía la voz de Dios. Porque ¿de qué vale que tú tengas todos los méritos, todos los honores aquí en la tierra, tengas una gran investidura y tu corazón está lejos de Dios? Eso no vale de nada, tu carrera va a ser corta. Pero qué bueno que siempre Dios manda un salvavidas, y Dios le puso ese salvavidas ahí al general, un siervo humilde pero que conocía a Dios, y le dijo, pero mi general, hágalo. Si le estuvieran pidiendo algo más difícil, báñese en el río Jordán. Y muchos se estarán preguntando, que no conocen de la palabra, ¿por qué lo manda el profeta a bañarse en el río Jordán? Porque este general tenía una lepra en su cuerpo y la tapaba con sus grandes trajes, con sus grandes vestimentas. En su cuerpo físico tenía una lepra que solamente la criada que trabajaba en su casa conocía, porque le lavaba la ropa. Y entonces le dijo, pero bueno, mi señor, si le estuvieran mandando algo más difícil, por lo menos pruebe, escuche la voz del profeta. Y este hombre, a regañadientes, a la manera de Dios, hizo las cosas, aún obligado,
se fue zambullendo una vez, cada vez que se zambullía iba matando el orgullo, iba matando quizás en él cosas que Dios quería que limpiarlas en su vida. Fueron 7 veces que se metió en el río y a la 7ª vez, esposo amado, se cumple la palabra profética. La piel de este hombre quedó como la piel de un bebé, pero no era la manera de lo que él estaba acostumbrado. Él estaba acostumbrado era que le rindieran loores, que le rindieran tributo, que le rindieran pleitesía, y el profeta ni siquiera se molestó en irlo a recibir, ¿sabe? Porque a veces las cosas como no son delante de Dios como nosotros creemos. Nosotros tenemos una mente muy limitada, tenemos una mente quizás, dice la palabra de Dios que los pensamientos del Señor son muy altos. O sea, para nosotros los pensamientos de Dios son distintos a los pensamientos humanos, y por eso es que el hombre vive en una constante lucha, vive en una constante contradicción. Unos se amargan, unos se llenan de angustias, otros se llenan de desespero. ¿Sabe por qué? Porque no saben aguardar la voz de Dios, no saben cumplir el mandato de Dios. Pero aquí no se trata de lo que tú crees, ni de lo que yo creo como humanos. Muchas veces es difícil atender lo que Dios nos manda hacer. Muchas veces nuestra mente es tan reducida que no entendemos el propósito de Dios en nuestra vida. Y muchos, por no entender el propósito de Dios y no entender a Dios y no conocer a Dios, abortan el propósito de Dios en sus vidas. ¿Qué tal si no hubiesen dado la sierva de Naamán allí? Este hombre se hubiera regresado, esposo, con su lepra a su casa. ¿Por qué? Porque el orgullo, la prepotencia, la altivez no lo dejaba obedecer a aquella humilde voz. Para él era algo insignificante, eso rudimentario, algo que no tenía valor para él, ¿sabe? Pero en aquella persona, en aquel siervo de él, que le habló y le dijo, pero hágalo, conocía la voz de Dios. Entonces, realmente usted y yo tenemos que obedecer la voz de Dios, así no nos parezca, esposo. Amén. Definitivamente, si no nos parezca, obedecer a Dios. Ahí está la bendición. La bendición está en obedecer a Dios, independientemente si nos cuadra, si no nos cuadra. Interesante la historia de Naamán. Tenemos que hacer una pausa. Cuando vengamos, vamos a nuestro último segmento, las conclusiones, la oración por nuestras peticiones. Y abrimos nuestro próximo segmento con el micro Familias Yays del apóstol Desiderio Uscati. Y una pausa, ya regresamos.